Bienvenidos al módulo de Aplicaciones Informáticas para la Gestión Administrativa. Video número 3, unidad número 2, procesador de texto Word. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Utilizan la herramienta Word y aplican formato al texto seleccionado. Los contenidos de este video tutorial serán efectos de fuente, espaciado entre caracteres, letra capital y numeración de páginas. Entonces, nos encontramos en el escritorio de nuestro PC en la carpeta que creamos anteriormente, Prácticas Word. Damos doble clic e ingresamos en ella. Una vez dentro de la carpeta, nos encontramos con el archivo que estamos haciendo las prácticas en él. Le damos un doble clic o podríamos con el botón derecho abrir el menú y poner abrir. Se nos abre Word. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Entonces, vamos a seleccionar todo este texto. Nos vamos al medio donde está todo seleccionado y con el botón derecho del mouse presionamos y colocamos copiar. O también nos podríamos dirigir al menú inicio y le damos un clic donde dice copiar. Luego nos vamos a una nueva página, un nuevo documento que lo tenemos ahí, la barra superior, o si no aparece nos vamos a la flecha ahí donde aparece hacia abajo para abrir un pequeño menú, y si no lo tenemos le colocamos, por ejemplo, nuevo. Ya que está seleccionado, si yo lo desmarco ya no aparece, pero para que aparezca ahí le doy un clic y luego coloco nuevo. Presiono dándole un clic al nuevo documento y se me abre un nuevo documento, como vemos ahí, documento 1. Nosotros ya tenemos copiado en el portapapeles el texto seleccionado. Nos vamos a pegar y vamos a colocar solamente el texto para que este venga sin formato, sin nada, y le damos el clic, porque si no nos van a aparecer otros, ¿cuánto que se llama? Otras alternativas de opciones de pegado. Combinar formato como imagen o mantener el formato de origen, pero nosotros vamos solamente el texto sin formato, sin nada. Le damos un clic y ya lo tenemos. Recordemos que todas las prácticas que nosotros realicemos las vamos a ir guardando. Vamos a dar entonces en archivo, guardar como, examinar, y vamos a buscar nuestra carpeta en el escritorio que se llama Prácticas Word. El primer archivo que nosotros creamos se llama Prácticas 1. A este le vamos a cambiar y le vamos a colocar Prácticas 2. Luego que lo tenemos, le presionamos en guardar. Y como vemos ya tenemos un nuevo documento con el nombre de Prácticas Word. Aquí es donde nosotros vamos a aplicar el nuevo contenido que estamos viendo en este video número 3. Vamos a ir viendo primero lo que son los efectos de fuente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una parte del texto cualquiera. Yo voy a seleccionar este. Hasta ahí. Como vemos, el tipo de letra es Calibri, tamaño 11. Nosotros seleccionamos y nos vamos a ir donde dice fuente. Presionamos en la flechita y se nos va a aparecer
una ventana emergente con las opciones para poder manejar. También nosotros lo podríamos hacer presionando las teclas Control más la letra M. Esa es otra posibilidad que tenemos. Entonces, nosotros aquí también podemos hacer modificaciones como lo vimos en un video anterior, como nosotros podíamos seleccionar que este tipo de letra lo podríamos cambiar o el total seleccionándolos todos, ya sea seleccionando aquí de la tipografía que tiene este computador, o si queremos cursiva, negrita, negrita, cursiva, y también modificando lo que es el tamaño de la letra. Pero nosotros vamos a ver otros tipos de efectos adicional que se le pueden ir dando. Aquí está la vista previa. Como nosotros vemos, tenemos seleccionado ese texto y se nos ve acá. Si nosotros le colocamos un tachado, así va a ser como va a ser la vista previa. Para ver que se le realizaron los nuevos cambios, tendríamos que darle a aceptar. Por ejemplo, si nosotros no quisiésemos o cometimos algún error, o borramos algún texto, o copiamos algo que no nos gustó, nosotros podríamos deshacer los cambios. ¿Y cómo? Una forma fácil es deshacer formato de fuente en esa flechita, y cualquier cosa que nosotros realicemos podemos deshacer o inclusive repetir o deshacer. Entonces presionamos ahí y volvemos nuevamente. Pero vamos nuevamente a ver. Fuente o control M y vamos a ver un doble tachado. Como ahí podemos ir viendo, nos va dando a la vista previa cómo iría quedando. Estas cosas son ¿para qué? Para poder resaltar texto o para que la presentación embellecerla un poco más. Tenemos doble tachado, super índice, vamos a deshacer, ahí está, le damos a fuente, superíndice y nos muestra que el texto se sube un poquito en la línea que le corresponde y con un menor tamaño. Y si fuera al contrario, sería subíndice, sería bajo. ¿Se dan cuenta? De marco para no aplicar los cambios ni nada de eso. Tenemos versalita, que también otro. Veamos cómo se ve. ¿Se dan cuenta cómo cambia el texto? Vamos nuevamente ahí, quitemos el efecto. Le damos a aceptar y vuelve nuevamente a como era nuestro texto. Veamos si utilizáramos todas las letras que fueran mayúsculas. ¿Se dan cuenta? Todas las letras cambiarían a mayúsculas. Le damos a aceptar. Presionamos un clic en cualquier parte de la pantalla para desmarcar y quedaría en mayúscula. Vamos a deshacer el cambio. Nos vamos a ir nuevamente a fuentes. Y en oculto, estaría oculto el texto, como desaparecería a la vista. Le damos a aceptar y desapareció. Si nosotros queremos deshacer el cambio, nuevamente presionamos ahí. También nosotros, que lo que podemos hacer en las fuentes, aplicar un poco más avanzado. ¿Qué sentido? En lo que es el espaciado entre caracteres. Nosotros sabemos que el espaciado está normal, pero ¿qué pasaría si nosotros le pusiéramos expandido? Si le damos un clic, la vista previa nos mostraría que se ampliaría el espacio que habría ahí. Démosle a aceptar para que veamos. Ahí nos damos cuenta que se amplió el espaciado. Vamos a deshacer el cambio. Lo tenemos seleccionado y nos vamos nuevamente a fuente. Veamos si nosotros quisiéramos que estuviera más comprimido, al contrario de expandido. Y nos muestra que todas las letras están como súper juntas. Démosle a aceptar.
¿Se dan cuenta? Vamos a apretar deshacer lo que es el cambio y ahí nosotros veríamos los espaciados entre caracteres que también estuvimos viendo ahora, que pasaría de normal a expandido y comprimido. Ahora veamos si utilizáramos una letra capital. Cuando nosotros utilizamos una letra capital, que muchas veces se ven en libros de texto, es cuando la primera letra se ve mucho más grande. Pero ¿qué es lo que es una letra capital? Es una letra capital grande que se utiliza como elemento decorativo al principio de un párrafo o de una sección. Y el tamaño de una letra capital es normalmente de 2 o más líneas. Sirve para crear documentos de Word dándole un aspecto espectacular y elegante. Por ejemplo, yo selecciono solamente la letra M. Me voy a insertar y me voy aquí. Agregar letra capital. Se dan cuenta que ahí me muestra un ejemplo. ¿Y cómo lo hago yo? Presiono aquí en la flechita para que se expanda y la letra capital puede ser en el texto, como vemos, utiliza 3 líneas o dejándola en margen. ¿Se dan cuenta? Y todavía no he presionado nada, solamente estoy colocándome sobre las alternativas. Es decir, en texto aparecería la letra capital o en margen. Yo también podría presionar donde dice opciones de letra capital. Tenemos en texto y en margen. Pero yo acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo presionar, por ejemplo, en texto y en vez de que sean 3 líneas, yo puedo utilizar 4. Y la distancia del texto le puedo dar más centímetros. Voy a darle 0,5 centímetros para que se note la diferencia. Veamos, presionemos aceptar. Como nos damos cuenta, aparece nuestra letra capital y ya separada. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a deshacer los cambios. Nuevamente presiono deshacer la letra capital. Ahí. Veamos la otra alternativa. Presiono nuevamente. Me voy a ir a opciones de letra capital. Ahora va a ser en margen. Va a ser 4 líneas y le voy a dar, por ejemplo, 1 centímetro. La distancia desde el texto. Voy a darle a aceptar para crear esos cambios. Y como nos damos cuenta, la letra M está en el margen y una distancia de 1 centímetro y se nos acerca mucho a lo que es, podríamos decir, la orilla del documento. Y ahí ya podríamos decir que tenemos problemas para imprimir. Ya, a lo mejor no saldría. Entonces vamos a deshacer los cambios. Ya sabemos crear nuevos efectos de fuente, espaciado entre caracteres, colocar una letra capital y ahora vamos a ver cómo insertar o colocar numeración de páginas. Cuando nosotros imprimimos, esta hoja nos saldría sin ningún número de página. ¿Cómo yo puedo colocarle numeración a mi documento de Word? Acá en el menú nos vamos a insertar, presionamos insertar y nos vamos a numeración de página. Aquí nosotros agregamos los números de página. Le damos un clic ahí a la flechita para que se nos expanda un menú. Tenemos principio de página y nos aparecen varios ejemplos. Números sin formato 2, sin formato 3 y nos empiezan a aparecer varias más opciones en el principio de la página, con círculo, con rectángulo redondeado, y nosotros podríamos utilizar cualquiera. Por ejemplo, voy a utilizar este que dice cursiva grande. Le voy a dar un clic.
Ya no aparece ahí la página, le voy a dar un clic acá en el medio y ya vemos que no aparece. En cada página que nosotros le demos clic, si seguimos avanzando, voy a dar unos enter y después tendría que decir hoja número 2. Y ahí tenemos la segunda hoja. Voy a quitarle la numeración a través de deshacer cambios. Y nuevamente me voy a ir a insertar, numeración de páginas, y puedo colocar también al final de la página y aparecen al principio números sin formato y con formas. Voy a seleccionar este que es con círculo y le voy a dar un clic. Ahí no estaría apareciendo, le voy a dar un clic en el medio acá para ver cómo está el cambio. Y ahí dice página número 1. Voy a avanzar para que me aparezca una segunda página, dándole varios enter para pasar a la segunda página y corroborar si me aparece el número 2. Y ahí apareció. Entonces, ¿qué es lo que hoy día vimos? Efectos de fuente, espaciado entre caracteres, colocar letras capital e insertarle numeración a nuestras páginas, que es el documento de Word. Recordemos que siempre nosotros debemos guardar los cambios. Como ya tenemos este nuevo documento Práctica 2, yo puedo colocar guardar directamente ahí. Lo presiono y se guardan los cambios. Y puedo cerrar el documento directamente en la X. Y acá tengo el documento número 1 que había abierto y lo voy a cerrar también. Y aparece nuestra carpeta. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos en un nuevo video tutorial que va a aparecer muy pronto. Gracias.